Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cuando todos encontremos, decimos amén. Efesios capítulo 5, permítanos compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, amados. Efesios capítulo 5, así dice la palabra del Señor. Allí tiene por título en la Reina Valera, la versión 1960, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Que Dios nos ayude a andar así, hermanos. Amén. Vamos a aprender y vamos a evaluarnos lo que la Biblia nos llama a hacer. Examínese cada uno a sí mismo si estáis en la fe. Porque siempre, continuamente tenemos que examinarnos, hermanos. No es que estoy en el camino de la fe y no me puedo extraviar. Encontramos que en la Biblia nos podemos extraviar, nos podemos de alguna manera errar el camino. Y tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Andad como hijos de luz, estamos allí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y esto aquí donde vamos a partir la enseñanza. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Hemos llamado a esto tiempos malos y tiempos buenos, porque a veces esperamos solamente tiempos malos, pero la Biblia habla de también trabajar nosotros mismos para esperar de parte del Señor un tiempo bueno. Tiempos malos, tiempos buenos. Necios o sabios. ¿Cómo estamos viviendo? Cada uno sabe. ¿Necios o sabios? Allí partimos la enseñanza, entonces que vivimos sin lugar a dudas que vivimos en malos tiempos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, nadie puede dudar de eso. Malos tiempos. La Biblia, por ejemplo, habla de segunda Timoteo capítulo 3, dice que los tiempos que vamos a vivir, los últimos días, serán tiempos peligrosos por el carácter de los hombres. Habrá un tiempo muy llamativo en cuanto a la maldad de los hombres, la manifestación de la maldad de los hombres. A veces nosotros decimos, entonces, hablando de mal tiempo o buen tiempo, o buenos días y malos días, en ese contexto, a veces nosotros decimos, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Como que parece que ese ocurrir de tiempos mejores no tenemos que hacer nada. Sin embargo, encontré en la Biblia que para que vengan tiempos mejores
Hay una receta espiritual. Hay una receta, entre comillas receta, ¿no? Hay una receta divina donde nosotros podemos hacer, colaborar, para que de parte del Señor, como dijera la pluma de Pedro, si mal no recuerdo, dice arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un refrigerio es algo que nos sacia en un día de calor, ¿no? Nos refresca. Entonces podemos esperar, pero vio que había que hacer algo. Arrepentirse, convertirse y bautícese para perdón de pecados, para que vengan 3 cosas, ahí nomás tengo una receta, para que vengan tiempos de refrigerio, pero también para los tiempos buenos y ver días buenos, también vemos en la Biblia que vamos a hacer algo. Eso es el tercer punto. Estamos en el primer punto, tiempos malos, estamos en tiempos malos. Es la condición natural del hombre de hoy predominante, eso sin lugar a dudas, ¿no? Estamos en esos tiempos. Y la palabra de Dios nos dice que el Salmo 90, 12, no es para que lo busque, sino para que lo escuche simplemente, para no perder tiempo. Después, en su caso, usted puede corroborar, a ver si realmente era así que decía. Salmo 90, 12 dice, enséñanos. El salmista pide a Dios que le enseñe, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En esos malos tiempos hay algo que nosotros tenemos que hacer. Traer a nuestro corazón, dice que aprendamos a contar cada día deberíamos de traer algo más de sabiduría a nuestro corazón, para enfrentar lo que estamos enfrentando. ¿Qué estamos enfrentando? Malos tiempos. Para sabernos conducir en esos tiempos, para lidiar con esos tiempos. Porque muchos creyentes no saben lidiar, y muchos de nosotros tenemos carencia en eso, pero estamos aprendiendo de parte de Dios a cómo lidiar y traer en esos malos tiempos sabiduría cada día a nuestro corazón. Enséñanos a darnos cuenta, en otras palabras, eso es lo que pide el salmista, a tomar conciencia de la brevedad de la vida, de la rapidez del tiempo. Mi mamá decía, ¿qué es lo que pasa? Y no vuelve más. ¿Qué es? El tiempo. Tiempo perdido, no lo recuperamos más. Tenemos que tomar conciencia de aquí para adelante, para que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, como dice otra versión en Colosenses 4:5, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ambos pasajes. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, leíamos, ¿no? Y Colosenses 4:5 dice que andemos sabiamente con los de afuera, se entiende que la iglesia, redimiendo el tiempo. Ambos pasajes, aprovechar el tiempo y redimir el tiempo, son prácticamente sinónimos, hermanos, prácticamente significan lo mismo. Está hablando del significado, el sentido que lleva, y de comprarlo de nuevo. Comprar el tiempo nuevo que viene a nosotros ahora, a partir de nosotros ahora. Porque vamos a hacer una evaluación, yo voy a hacer una evaluación un poco humana, si se quiere, en números, que quizás le va a sorprender. Y nos va a sorprender porque encontré, esto no es cosa mía, pero la encontré y me pareció importantísimo y lo apliqué para mi propia vida, para ver si yo estoy aprovechando cada día, porque cada día Dios nos da una oportunidad, en este caso, de traer sabiduría a nuestro corazón, un poquito más de sabiduría. La palabra sabiduría significa conocimiento profundo y conducta prudente. Si usted no tiene una conducta acorde al conocimiento que sabe, de lo que sabe, no es verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría de Dios se traduce en sabiduría divina cuando usted y yo aplicamos el conocimiento profundo de Dios, pero lo aplicamos en nuestra vida. Amén. Si alguno es sabio y entendido entre vosotros, dice Santiago, ¿no? Muestre en sabia mansedumbre por las acciones, por la evidencia de cómo vive, por su comportamiento, en sabia mansedumbre, esa sabiduría. La tiene que mostrar, se tiene que evidenciar, porque a veces somos sabios de pico nomás, ¿no? Y no estoy apuntando ahí. Se trata de ser sabios, traduciéndolo, esa sabiduría, en aplicación en nuestra vida. Todos los días el salmista le pedía a Dios que trajera, que le enseñara a contar los días que le daba Dios mismo, para que trajera a su corazón sabiduría. Y poner así suma diligencia.
que le tomara conciencia de la brevedad de la vida y que él pudiera tomar suma diligencia en emplear lo mejor posible los días que nos concede Dios para sumar instrucción divina. A veces pasamos un día que no sumamos nada y usted se va a dar cuenta. ¿De qué tiempo Dios no va a tomar cuenta de nuestro tiempo? ¿Usted cree que sí? Claro que sí. Pero no de todo el tiempo. Porque, por ejemplo, una semana tiene un total de 168 horas. Podemos decir que 45 horas en un trabajo. Usted va a ocupar 45 horas en el trabajo. 56 horas durmiendo. Duerme bastante, ¿eh? En una semana, ¿eh? En una semana. Durmiendo 8 horas, básicamente, ¿no? 14 horas comiendo. ¡Mi Dios, me asusté eso! Ahí estamos de bajando. ¡Mi Dios! Capaz que algunos más, otros menos. Pero 14 horas más o menos comiendo. ¿Qué? Entre desayuno, almuerzo y cena, ¿no? 115 horas en actividades necesarias. Dios no va a pedirnos cuenta de ese tiempo porque Él mismo dice, ¿quién habrá inventado el trabajo? Fue Dios. Había que matarlo, dice. Entonces no entendió nada ese que dice eso. Porque fue Dios y una bendición el trabajo. El fruto del trabajo, que vino como consecuencia, claro, ya con fatiga, vino con transpiración y todo lo demás. Pero es una bendición que dio el trabajo para el hombre. Bueno, 14 horas comiendo, 115 horas en actividades necesarias. Ahora, ¿cuántas horas por semana dedico a las cosas espirituales? Entre culto, lectura, visitas, oraciones, en el caso que se hiciera visita, ¿no? Oraciones. 6, 7 horas semanales. ¿Lo pensó? La verdad que me hizo meditar esto. Y ahí restarían 45 horas que se desvanecen, cada uno sabe. 45, 46 horas. ¿Qué hacemos con esas 45 horas, 46 horas? ¿Las ocuparemos en el aparatito ese chiquitito? Para nosotros, ¿qué hacemos con las 45 horas restantes? ¿En qué la ocupamos? ¿Traemos algo o cuánto de sabiduría en el día a día a nuestro corazón? ¿Cuánto traeremos? Cada uno tiene que examinarse, ¿no? Yo lo apliqué a mi propia vida. Y la verdad que me asusté, ¿no? Me asusté bastante. Los números que traducidos a mi propia vida. Yo viví 25 años prácticamente sin Cristo. Ajeno a la vida de Dios. 25 años. Vine al Evangelio a los 25 años más o menos. Joven, sí, pero podía haber venido antes, ¿no? A partir de los 25 años yo estuve sin Cristo. De eso da resultado 9.125 días donde prácticamente no traje en ninguno de esos días sabiduría de Dios para mi vida. 9.125 días viviendo en vanidad, ajeno, como dice la Biblia, a la vida de Dios. Pero bueno, gloria a Dios que vine, ¿no? No, pues, ¿no le parece? Amén. Tal vez usted no se sienta triste. La cuestión es importancia acá, resaltar que venimos a Cristo, que de Cristo se reveló en nuestro corazón. Unos más jóvenes, gloria a Dios, y otros más ancianos, pero gloria a Dios. La importante, yo siempre decía, y le decía a mi papá, aplicaba algo que, no sé, lo aplicaba de mi propio corazón. El hombre puede vivir equivocado, pero no. Algunos pasan toda la vida equivocados, pero no pueden morir equivocados. Amén. Lo importante es no morir equivocado. Venir a Dios, aunque sean los últimos suspiros, no importa, pero venir a Cristo. Bueno, pero aplicándolo a mi vida, de los 25 años a los casi 64 que tengo ahora, le voy a decir la edad porque así no parezco mucho menos, 20 años menos. No, estoy hablando. Sí, señor. Pero de los 25 a los 64 años que tengo prácticamente ahora, hay 39 años que sigo a Cristo, más o menos, 39 años que sigo a Cristo. Eso da por resultado 14.235 días. Y bueno, ahí me quedé un poco pensando, ¿no? Eso equivale a 340.640 horas. Es el tiempo que llevo vivido
para haber traído a mi corazón sabiduría. Le repito la cifra, 341.640 horas. Es el tiempo que yo he vivido para sumar sabiduría. Y yo evaluaba y se me caía algún lagrimón como el tango, ¿no? Tengo algo de sabiduría, pero algo. Pero no me conformé con eso, digo. Así que de aquí en más, ¿cuánto me queda? Que nadie sabe. Dice que Dios ha puesto límites a tu habitación. Está predeterminado. Algunos todavía tienen duda. Dicen, yo no sé si Dios incide en la vida de los hombres o no. Hay que leer la Biblia. Está todo allí. El manual de vida dice que Dios ha puesto límites a la habitación del hombre. Dios ya sabe hasta dónde vas a vivir tú. Tal vez si no trae sabiduría, hay otra cosa que tenemos que contextualizar. Es que no podemos ir a casa antes de tiempo. Esa es otra variable. Entonces te estoy avisando que traigas sabiduría para que tus días en la tierra sean conocimiento profundo. Vuelvo a repetirte que sabiduría, todos los días un poquito más de conocimiento profundo de Dios y aplicar ese conocimiento con una conducta acorde, una conducta prudente, acorde al conocimiento que vamos trayendo de Dios. Entonces me quedé un poquito tristón, ¿no? Porque también traducíamos esto. Un mes más o menos tiene 4 semanas. Un año más o menos equivale a 48 semanas. Así que un año equivale a 48 semanas, un poquito más, 50, póngale. 48 semanas por 39 años que sigo a Cristo, más o menos, eso da un total de 1872 semanas que hace que sigo a Cristo. 1872 semanas, 39 años. Si tomamos como ese resultado que nos daba, que nos quedaban 45 horas, 46 horas libres, entre comillas, 45 horas semanales de tiempo libre, entre comillas, que más o menos queda por semana para uso y criterio personal, yo digo, eso da como resultado 1872 semanas por 45 horas. Esto queda todo grabado, después se va a sacar la confusión que le estoy sembrando. Lo va a escuchar bien, lo va a escuchar repetido y va a entender un poco más. 1872 semanas por 45 horas supuestamente libres que tengo para traer sabiduría a mi corazón. ¿Cuánta sabiduría adquirí? Eso habla de 84.240 horas que llevo hasta el día de hoy. Y entiendo que este es el tiempo que voy a rendir cuentas severas ante Dios. De ese tiempo que yo tengo para elegir qué hacer. Es el tiempo donde yo puedo elegir lo que Dios nos demanda esta mañana. Traer sabiduría cada día a nuestro corazón. Es una oportunidad para conocer más profundamente a Dios, porque no nos da la vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas que vamos a conocer a Dios por toda la eternidad. Lo conocemos y proseguiremos en conocerle. Y este lleva el sentido de proseguirle conociendo por toda la eternidad. Pero acá necesitamos conocer sabiduría profundamente a Dios para lidiar en los tiempos malos que estamos viviendo. En ese contexto estoy hablando. Sabiduría es conocimiento profundo y conducta prudente. Santiago 3:13. La Nueva Traducción Viviente, tampoco lo busque simplemente para escuchar. Si ustedes son sabios y entendidos y entienden, los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo con vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de esa sabiduría. La sabiduría no trae vanidad o envanecimiento, trae humildad. La sabiduría de Dios trae humildad a la persona. Si usted ve a una persona arrogante, no tiene sabiduría, ninguna sabiduría. Tiene sabiduría del mundo. El mundo se envanece en su sabiduría. Hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría divina. Estamos hablando de la sabiduría divina. Cada día aprovechar la oportunidad de traer un poquito más de sabiduría y conocimiento profundo de Dios a mi vida. Primero es Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. No podemos decir, lo que pasa es que yo no tengo entendimiento, yo soy medio poco escaso en comprensión, ¿no? Excusas que ponemos, ¿no? Acá la Biblia nos denuncia y nos deja desnudos. Dice que el Hijo de Dios ha venido y ¿qué ha hecho con nosotros?
A todos no se les reveló a todos. A nosotros se nos reveló. ¿En qué manera se nos reveló? El primer contacto con la gracia, Lucas dice que es el primer contacto con la gracia, es decir, que Cristo es luz de revelación para los gentiles. Nosotros somos parte del pueblo gentil. Se reveló con luz. ¿Qué es luz espiritual? Cuando usted entiende y dice, es eso lo que es Dios. Porque todos decíamos que creíamos en Dios. Perdón. Pero la verdad es que no creíamos a Dios. Ese es el tema. Pero cuando nosotros empezamos a entender, yo escuchaba a mi pastor predicar hasta que un día, leyendo la Biblia, nunca me olvidé. Jamás me olvidé de ese momento, ese instante. Dios se reveló y entendí la Biblia y digo, es esto. Ahí empezó el primer contacto de la gracia. Cristo es la gracia. Y el primer contacto con la gracia no es el milagro, discúlpeme, no es el milagro. El primer contacto con la gracia es Cristo, luz de revelación interior a los gentiles. Se revela en tu interior y tú comienzas a entender las cosas de Dios, que se han de discernir, dice la Biblia, distinguir espiritualmente hablando. El Espíritu Santo te abre el entendimiento, te abre la cabeza y tú comienzas a entender las cosas de Dios. Entonces, estoy hablando de esa sabiduría. 84.240 horas que llevo hasta el día de hoy entendiendo que este es el tiempo que voy a rendir cuenta severa ante Dios. Y mucho más severa de aquí para adelante. Dice, usted no darán juicio. No estarán eximidos de juicio, le dice Jesús a sus discípulos. De toda palabra que yo os he hablado, de ella daréis cuenta en el día postrero, el día venidero. Esta palabra, si usted la escucha con poca atención, va a traer serias consecuencias en el día venidero. ¿Qué hiciste con el tiempo de sabiduría que yo te hablé aquel día, aquella mañana? Mi Dios, la verdad que a mí el Señor me hizo mucho, ¿no? Tito me hizo reflexionar mucho. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Ese tiempo, esa oportunidad de sabiduría, es para producir en nosotros, ¿qué cosa? Buenas obras. Dice que somos llamados, escogidos por Dios, ¿para qué? Para que seamos ricos. Por fin se la dio la cabeza. No, ricos en buenas obras. ¿No sabéis que Dios escogió a los pobres para que estos sean ricos en fe y herederos de las promesas que Dios ha prometido a los que le aman? Y cuando digo rico en fe, ¿ricos en qué? La fe, si no tiene obras, está muerta. Ricos en buenas obras, lleva el sentido. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Después se va a hacer su balance personal. Le ruego que lo haga. ¿Cuánto tiempo llevo? Pucha, que he crecido poco, Poca sabiduría. Yo hallaba, digo, 84.000 horas, ¿en qué la invertiste? Y algo de inversión tengo. Esa es la verdad. Gustavo ha leído muchísimo. Ha orado bastante, pero ha leído muchísimo. Libros que me los leía en una noche. En una noche entera a la luz de la luna, que no me mire con esa cara de incrédulo. Porque donde yo habitaba no había luz eléctrica. Y leía los libros enteros a la luz de la luna, noches enteras. Si me gustaba un libro, me lo devoraba en una noche, aunque usted no lo crea. Me iba a trabajar sin dormir, o con durmiendo una hora, media hora, porque me encantaba cuando la revelación de una palabra llegaba a mi corazón. Algo he invertido, algo, pero no estoy conforme conmigo, no estoy conforme. Otros estarán peores, como dijo la Delia, ¿no? Que ni novia tienen, ¿no? Y agredía a los jóvenes que no tenían ni novia, ¿no? Otros estarán peores que ni novia tienen, dijo la Delia. Y estaremos nosotros en ese contexto, o algunos mejores, una oportunidad de aprovechar bien el tiempo, trayendo a su corazón sabiduría, y otros como yo que me encuentro con una disyuntiva. Tenía que haber trabajado más con ese canal de bendición de la sabiduría. Que Dios nos ayude, pero estamos en carrera todavía, hermanos. Amén. Porque la salvación es gratis. Eso tenemos que decirlo. Sabemos que la salvación es gratis. Amén. No necesita comprar un terreno allá en el cielo.
Mire, hasta venden terrenos, sí jugarán con la ignorancia de la gente, sí tendrá ignorancia la gente. La salvación es gratis, no es barata, pero es gratis. Venid a trabajar, a ver la salvación que es gratis, hermanos. Es gratis, totalmente gratuita. La sabiduría no. La sabiduría no es gratis. Y Proverbios, por ejemplo, Proverbios 4:5 nos dice: adquiere sabiduría y entendimiento, no olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. Versículo 6, no te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. ¿Te protegerá? Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. ¿Para qué vamos a tener que adquirir sabiduría? Veo que la sabiduría no es gratis. La palabra adquirir yo me sonaba a comprar, pero no es comprar en sí. La palabra adquirir significa, a ver si la encuentro, la palabra adquirir significa conseguir con mi propio trabajo. Es ganar y conseguirla con mi propio trabajo. ¿Trabajo qué? Espiritual. Estamos hablando de la sabiduría divina. Trabajo espiritual. Voy a orar por la sabiduría. Voy a rogarle a Dios, como decía Pablo. Miren la oración de Pablo para el pueblo de Dios, para la iglesia. Ruego a Dios, dice, que le dé espíritu de sabiduría y revelación en el mejor conocimiento de Él. Amén. Y nosotros a veces ni esa oración hacemos. Señor, dale sabiduría. Esa es mi oración particular para ustedes. Señor, danos sabiduría como pueblo de Dios. Sabiduría y revelación. Y esta es la palabra revelación, que la tomen para mal. No, revelación no se dice más. Iluminación. No, ahí dice revelación. Revelación es algo que está oculto a la vista del común de los creyentes. Escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. Y ahí está la sabiduría verdadera. Ese misterio. A vosotros, no le dijo a todos los creyentes eso Jesús, le dijo a sus discípulos, y estoy hablando con discípulos. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Y ahí, en la sabiduría de Dios, dice que hay que seamos capaces de comprender con todos los santos la sabiduría de Dios y todo lo demás. Pero ahí dice que en la palabra de Dios nos dice que hay tesoros de sabiduría y conocimiento que están en Cristo. Y que tenemos que irlo descubriendo de a poquito. Todos los días algo más de sabiduría. Podemos decir amén. Amén. ¿Por qué necesito adquirir sabiduría? Ganármela, conseguírmela con el propio trabajo mío, espiritualmente hablando. Por supuesto que es Dios quien nos da la sabiduría. Pero Dios no se revela a los vagos. Dios no se revela a los vagos. Esforzados a entrar. Si nadie va a entrar al cielo si no se esfuerza, Nadie va a entrar al cielo. Nadie. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que desde niño has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. No es que nos ganamos la sabiduría nos ganamos la salvación por la sabiduría. No. Pero asegura, consolida la sabiduría. Cuando la adquirimos, vamos trabajando en sabiduría, vamos creciendo en sabiduría. Consolida la salvación que ya tenemos en Cristo. Dice que Cristo es hecho con nosotros primeramente. ¿Qué cosa hace nosotros? Sabiduría. Amén. La versión popular de sabiduría, que Dios nos ayude, es ganar, conseguir con el propio trabajo espiritual. Adquiere sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras. Yo creo que está hablando la sabiduría personificada que es Cristo, ¿no? Siempre mis enseñanzas. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. Adquiere sabiduría porque es lo más sabio que puedes hacer, dice Proverbios 4:7, en la versión más popular. ¿Por qué necesito adquirir sabiduría? Bueno, hermanos, porque vivimos en tiempos peligrosos. Totalmente peligrosos. No peligrosos del diablo, ni peligros de aflicciones, de pestes y problemas y todo eso. Estamos en un mundo así, pero no estoy haciendo alusión a eso, estoy haciendo alusión a otro tipo de peligros. Las personas malas que va a haber en los hombres malos, que van a existir, según 2 Timoteo capítulo 3, en los últimos tiempos. Le voy a dar un detalle más o menos. ¿Por qué necesito adquirir sabiduría? A través de mi trabajo espiritual. 2 de Timoteo capítulo 3 dice que habrá hombres malos. ¿Cómo será la descripción de los hombres malos? Dice que la sabiduría nos va a proteger si la amamos y ella nos va a cuidar. ¿De qué en este caso? De hombres malos. Tiempos malos, de hombres malos.
porque estamos en tiempos malos. Dice que la característica esencial de los hombres de los últimos días será más básicamente en este tiempo. Y esto cuando fue escrito hace casi 2000 años atrás. Imagínense cómo está ahora, al día de hoy, 2000 años más adelante. Y Pablo le escribe a Timoteo, dice, mira, tú tienes que saber esto, que en los últimos tiempos, nosotros a veces ignoramos eso. Lo mejor está por venir, hermano, el mejor tiempo está para adelante. Eso no es bíblico. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Malos tiempos, porque los hombres se han vuelto malos. Timoteo, tú tienes que saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, una vida centrada en el yo, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo quiero. Y ahí están los predicadores de hoy modernos que todavía le dicen a la gente, Dios quiere concederte tu don, Dios quiere concederte. Van a la universidad y la universidad mismo le enseñan desde el profesorado a todo el estudio, le enseñan al hombre, tú vas a alcanzar éxito, te vamos a preparar para que tú seas exitoso y bla, bla. Todo separado de Dios, nada acorde a algo para Dios o para el prójimo. Es para todo centrado en sí mismo, ¿no? Van a la escuela y ya los estudios, todos inducen a sembrar en el yo exitoso, para que seas un profesional exitoso. Y está bien en cierta medida, pero solamente lleva ese sentido. ¿Y el prójimo? Bueno, los hombres serán amadores de sí mismos. Cuando amadores de nosotros mismos tendría que estar casi en el segundo lugar o el tercer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora, Pablo nos dice como la característica de los hombres malos de los últimos tiempos, ¿cuál será? Centrado su vida en el yo. Y el prójimo no existe, no le importa. Teniendo para mí, lo demás que, si usted sabe qué dice, ¿no? No lo vamos a decir. Amador de sí mismo, una vida centrada en el yo. El yo del hombre ocupa o hace el lugar que tendría que ocupar ¿quién? Dios. El hombre dice, yo no necesito a Dios. ¿Por qué no necesita a Dios? Porque Él es el Dios de su propia vida. Yo hago lo que quiero. Él es el Dios de su propia vida. Ese hombre tiene una idolatría a sí mismo. Por eso tenemos que tener cuidado y adquirir sabiduría, trabajar espiritualmente porque los hombres, después de tener una vida centrada en yo, viene toda una consecuencia, hermano. Todo lo que dice después Pablo a Timoteo es una consecuencia de ese primer paso. Cuando los hombres son amadores de sí mismos, una vida centrada en el yo, bueno, ocupa el lugar del Dios. Dice que serán hombres ávaros, buscarán el amor al dinero. Y nosotros todavía, los supuestos iglesias evangélicas, los pastores supuestamente evangélicos, le dicen a la gente que Dios quiere hacerte rico, que Dios quiere prosperarte. No necesitamos incentivar eso. El espíritu o el instinto de adquisición Dios lo dotó en el ser humano. El ser humano tiene instalado en sí mismo, trae en el chip genético, espiritualmente hablando, un chip de querer progresar en la vida, ¿sí o no? Claro que todos queremos progresar. El que no quiere progresar, el que anda en la mendicidad, es porque está bajo la influencia ¿de quién? De Satanás. Pero la persona naturalmente, todo el mundo quiere progresar, todo el mundo quiere adquirir, tiene esa gracia de parte de Dios de tomar posesión de otras cosas. Está allí el instinto que Dios puso, en los 5 instintos que Dios puso en el ser humano. Hombres ávaros buscarán el amor al dinero. Y ahí están los falsos maestros, ¿no? Promoviendo eso. Soberbios, vanagloriosos, blasfemos. En otras palabras, cuando una persona es vanagloriosa, soberbia y blasfema, a los demás no le importa. Le importa solo a mí, solo yo. Los demás no le importan. Dice que serán desobedientes a los padres, ingratos, malagradecidos. La palabra ingrato significa malagradecido. ¿No le ha tocado con alguien así? ¿A usted? ¿No le ha tocado algo así? Y a veces nos sorprendemos, ¿no? Pero que estamos en los tiempos que donde la gente será estas características. Después de ser amadores de sí mismos, tendrán todas estas características. Son como una especie de consecuencia, ¿no? Desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural. Cuando la palabra de Dios dice sin afecto natural, literalmente significa sin amor de familia. Usted no vio cantidad de cuántos padres que son, no le importa la familia, ¿eh?
conocí a alguien que vivía en la mendicidad y estaba sujeto a la droga y todo lo demás. De repente intentaba salir y volvía a caer. De repente lo veo bien vestido, lo veo trabajando en un lugar. Me alegré el corazón, digo, gloria a Dios. Oramos por él, le hablamos alguna vez. Después lo dejamos porque no quería salir. Pero resulta que lo encuentro y pregunto para alguien, digo, pero se transformó. Sí. Dice, una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? Se transformó. Y ahora dice, pero ya tiene otra esposa. O sea, lo bueno es que dejó aquella cuestión que lo tenía sujeto a esclavitud. Pero lo malo es que aparece esta característica. La esposa, los hijitos que lo acompañaron todo el proceso negativo, malo, perjudicial de su vida, ahora que tendrían que recibir de él esa alegría compartida con su familia, me encuentro que ese hombre que tiene sin afecto natural, sin amor a la familia, ni de las obligaciones de la familia. ¿Será que hoy no existe esto? Que la madre que tiene esa hija, esa madre soltera que tiene el esposo ausente, que tiene que ir a la ley para que el esposo le pase algo de aporte económico, porque es una ilustración de lo que los hombres serán. Sin afecto natural significa sin amor de familia, ni de las obligaciones que conllevan a una familia. Eso es una realidad, hermano. Estamos en esos tiempos. Hablarán con maldad, serán calumniadores, intemperantes. La palabra intemperante significa que estarán fuera de control, necesitarán ir a una ira intempestiva. De repente van a... Que Dios nos ayude a trabajar con la sabiduría, porque vamos a lidiar con todo ese tipo de personas. Que Dios nos ayude. Dice que ella te guardará y la sabiduría, ¿no? Intemperantes, crueles. La palabra cruel significa deleitarse en hacer sufrir sin piedad del dolor ajeno. ¿Qué les parece? Vamos a lidiar con esa gente. Y ahora voy a decir algo terrible todavía. Aborrecedores de lo bueno, odiarán el bien, estarán a favor de lo que están. Incluso los creyentes, entre comillas, ¿no? Para mí no son creyentes, que me disculpen. Hiera quien le hiera, duela a quien le duela. Estarán a favor del aborto, de la eutanasia, estarán a favor de las otras composiciones de las otras familias, y estarán a favor de todo eso, porque al fin y al cabo se cumple lo que dice la Biblia. Gente que estarán aborrecedores de lo bueno. Si antes se defendía lo bueno, ¿no? Defendíamos la vida, ahora se defiende lo otro. La vida no tiene sentido. Sí, matalo, quítalo, total, desprendete de eso. Solucionar ese tema. Y estamos, parece que hablando de algo que fuera tan superfluo, pero estamos hablando de una vida. Porque los hombres serán aborrecedores de lo bueno y estarán a veces hasta tildados de creyentes, ese tipo de personas. Traidores. Traicionarán a sus amigos sin ser leales a nadie. No esperes lealtad. Una de las cosas que más escasea hoy es lealtad, incluso dentro del pueblo de Dios. Hay gente que ha comido conmigo y dice, el otro día me encontré con fulano, y yo los quedo mirando, ¿no? Y se habló peste tuyo, ¿así? Y yo lo quedo mirando, a ver si me defendiste. Y yo lo escuché, dice, dijo esto, dijo esto. No me defendió. ¿Qué está cumpliendo con esa palabra? Ese no es mi amigo. Eso es una persona que se la tilda de amigo. Ese está para usufructuar algo de mí. Pero sin lealtad. Es una de las características de esos hombres. No se sorprenda cuando no hay lealtad. Hoy comen con usted, pero mañana están hablando de usted. No importa. Le están carneando, desollando vivo. Así es la persona de hoy. Y estoy hablando de una característica general de la humanidad. Y lo que es peor, estas personas están describiendo que estarán dentro de la iglesia. Usted lo dijo, no lo dije yo. Lo sacó en conclusión, se adelantó. Infatuados. Gente que actuarán sin pensar. Comerán contigo y al rato te estarán desollando vivo. Infatuados, se enorgullecerán de lo que saben. Escuchaba un doctor que sabe, el tipo sabe algo.
Y hablaba de otro difunto que ya partió, un excelente hombre de Dios, y dijo que MacArthur era un enano espiritual. Digo, qué vanidad que tenía este doctor. Nunca más lo escucho. Porque se traduce en decir que MacArthur es un enano espiritual. Digo, así que, ¿qué te estás tildando vos? Un gigante, ¿no? Para que la gente saque conclusión. Decir que alguien que produjo una providencia muy linda a la iglesia, que ayudó en muchas áreas, podemos disentir en muchas áreas, ¿no? No comparto con muchas áreas de MacArthur, ¿no? Pero tampoco puedo elegir saber lo que hablaba de bueno, de cosas buenas de ese hombre de Dios. Pero el partir, después que partió una persona, decir que era un enano espiritual, bueno, eso habla de las personas que infatuadas y están en la iglesia, está con un doctor en teología, este señor español. Infatuados, se enorgullecerán de lo que saben. En vez de amar a Dios, está hablando Pablo a Timoteo, dice 2 Timoteo 3:5, en vez de amar a Dios, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Dónde cree que estarán este tipo de gente? En la iglesia. Usted lo dijo de nuevo. Versión popular dice así: parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Solo se sirven a sí mismos. Van a la iglesia no a servir a Dios, sino a servirse de sí mismos. Ese es el contexto que estamos viviendo. Con esa gente tenemos que lidiar. Y muchos de ellos van a estar en nuestras congregaciones, metidos como de matute, como infiltrados. Y algunos se convertirán y otros estarán allí. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para contender con esa realidad? Crecer más en sabiduría. Todos los días, oportunidades de Dios para lidiar con sabiduría. Porque es que la sabiduría nos protegerá. La sabiduría nos dará, ¿qué cosa? Nos dará protección, cobertura, para que no nos hagan daño, para que no hagan mella en nuestro corazón. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero además tiene una cuestión particular que quiero hacer énfasis. 2 Timoteo 3:6 dice Pablo, porque estos son los que se meten y entran a las casas a seducir a las mujeres que son débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Dice que muchos de ellos, está hablando posiblemente de los maestros que tienen esa falsedad, esa implicancia en los últimos días, dice que se van a meter en las casas. Y ahí quiero hacer un énfasis, hermano. Cuidado con quién dejamos entrar a nuestra casa. Amén. Amén. Porque es una de las estrategias que Satanás va a usar con los hombres malos, incluso con creyentes tildados de creyentes. Que Dios nos ayude a tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué necesito adquirir sabiduría? En segundo lugar, ya dijimos porque es tiempo peligroso, ¿no? Tiempos malos, hombres malos. En segundo lugar, podemos decir que adquirir sabiduría. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, porque tenemos un entendimiento abierto para seguir comprendiendo y entendiendo a Dios. Amén. No es que usted no tiene, que yo no fui no terminé la escuela. No tiene nada que ver. Yo estoy hablando de otra sabiduría. Sabiduría espiritual. Amén. Que es el Dios que te va a revelar. Amén. Es Dios que te va a dar el entendimiento. Ya te lo dio. Usted tiene que saber esto, que ya Dios nos ha dado sabiduría, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Significa literalmente inteligencia, que razona. Usted tiene inteligencia espiritual que va a razonar. Amén. No se menosprecie, por amor de Dios. En tercer lugar, ¿por qué necesito adquirir sabiduría? Porque mostramos o evidenciamos esa sabiduría, no solamente hablando, sino, como dice Santiago 3:13, ¿hay entre ustedes algunos verdaderamente sabios y entendidos? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta, con sus buenas obras, hechas con humildad. Porque Dios necesita que nosotros, manifestar en nosotros, sus hijos e hijas, esa sabiduría. Que la manifieste, que no se quede solamente en un saber, hermano. Se tiene que traducir
en buenas obras y un comportamiento acorde a lo que decimos creer o lo que decimos conocer a Dios en profundidad. En tercer lugar, ¿por qué manifestamos? En cuarto lugar, ¿por qué necesitamos adquirir sabiduría? Porque los hombres necesitan ver buenas obras en nosotros. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Al manifestar buenas obras, ¿qué estamos manifestando? Sabiduría de Dios. Nadie manifiesta sabiduría de Dios si no está traducida en buenas obras. O al revés, nadie puede mostrar buenas obras, espiritualmente hablando, si no tiene sabiduría profunda de Dios. Amén. ¿Qué sabiduría? Conocimiento profundo de Dios y conducta acorde a ese conocimiento que vamos aplicando en nuestra vida. Y entendimos que esa es la sabiduría que tenemos que cultivar. Aprendamos, como dice el salmista 90, Salmo 90, aprendamos, Señor, ayúdanos, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón nuestro cada día algo más de sabiduría. ¿Por qué? ¿Es todo tiempo malo? Tiempos malos, dijimos que esta enseñanza se llama tiempos malos y tiempos buenos. Se llama también necios, viviendo como necios o como sabios. Cada uno de nosotros tiene que saber evaluarse a la luz de la palabra. Tiempos malos. Y podemos esperar tiempos buenos. Amén. Sí, Amén. podemos esperar tiempos buenos. Pero ¿cuál es la receta celestial para esperar tiempo bueno? No es esa que nosotros decimos, ya vendrán tiempos mejores. Como que Dios de repente va a mandar un paquete allá va un paquete, reciban tiempos mejores. Y no hacemos nada. No, la Biblia dice que tenemos que trabajar para que vengan tiempos mejores. Necesita Dios encontrar en nosotros lo que la Biblia nos llama a hacer. Dice la Biblia que somos colaboradores de Dios. ¿Vamos a colaborar con la receta celestial? Amén. ¿Cuál es la receta celestial encontrar la receta celestial para esperar buenos tiempos? No todo es malo en la vida. No todo es malo. Hacemos énfasis, el tiempo malo, no estamos viviendo un tiempo malo. La fe de muchos se va a extraviar, la fe de muchos se va a ir. Cuando yo viniere, el Hijo del Hombre hallará fe, el amor de muchos se enfriará. Y te parece todo tiempo malo, malo. Pero también podemos esperar y trabajar espiritualmente hablando para tiempos buenos. Miren lo que encontré, 1 Pedro 3:10. El que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Primero, refrenar su lengua. ¿Cómo está esa colorada? Se mueve rápido. Refrenar su lengua lleva el sentido, hermanos. En primer lugar, la conclusión para ver días buenos y atraer los ojos y los oídos del Señor. Dice que Dios se deleita en algunas personas, en algunos creyentes. Sus ojos y sus oídos se están extendidos hacia algunos justos. Específicamente en este sentido. 1 Pedro 3:10, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿De qué justos hablar? ¿De forma general? No. Yo entiendo que es los justos específicos que se van a esforzar en esperar y ver días buenos y van a trabajar espiritualmente hablando. Amén. Con la sabiduría, para que eso ocurra en su vida. ¿Está viviendo días malos? Bueno, pero puede esperar días buenos. Ahí tiene la receta espiritual. Póngala a cocinar en su mente y corazón esta mañana, a partir de esta mañana, y va a ver lo que la Biblia dice que va a ver días buenos. ¿Alguno quiere ver días buenos? Amén. Amén. Yo también quiero ver días buenos. Estamos solamente hablando de lo malo, a veces resaltamos solo lo malo. Digo, resulta que ahí podemos esperar días buenos, hay que trabajar. En primer lugar, refrene su lengua del mal. Significa literalmente o se relaciona con la acción de sujetar un caballo mediante el freno, controlando su movimiento y su velocidad. ¿Cómo se mueve esa lengua? Alguien dijo una vez, parafraseando en forma de broma, que hay lengua de algunos creyentes que se mueve más rápido que el cerebro. Mi Dios. A mí me parece, ya largó. No controle su lengua. Domine su lengua. No hay problema, no está en la lengua, aunque se le corte la lengua. El problema viene del corazón. La lengua manifiesta un corazón presuroso para
para juzgar a los demás, para caerles sin misericordia a los demás, porque somos muy misericordiosos para nosotros, pero muy sin misericordia para los demás. Yo sabía que este cayó, yo sabía que él iba a caer, pero ya está, esa lengua colorada, ya está. Dice, es como un fuego, dice Santiago, ¿no? Un fuego que es promovido, y esa promoción, ¿de dónde viene? Del mismo infierno. La lengua, refrene su lengua. ¿Quiere ver días buenos? ¿Quiere ver días buenos en su familia, en su hogar, en su congregación, en sus hermanos, en su propia vida? Refrene su lengua del mal. Sujétela. Usted tiene un espíritu de poder, de amor y dominio propio. En otra versión dice de autodisciplina. No es que se me escapa, no es que yo no puedo. Eso es una mentira, es una excusa. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder. O sea, que va a prevalecer el poder. Yo puedo. Todo lo puedo en Cristo. Sí, va a prevalecer el poder. Yo puedo. Cuando me propongo algo en Cristo, yo puedo. Amor. Va a prevalecer el amor. Yo sé que a veces no tenemos manifestaciones que nos escasea o está ausente el amor, pero va a prevalecer el amor. Y en tercer lugar, dominio propio. Tiene que prevalecer el dominio propio. De que mi abuelo era así, que mi abuela era así, que mi papá era así. Eso es excusa. Ahora estamos en Cristo. Tú no has sido engendrado en la carne. Amén. Pablo dice que somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas, deja a esos viejos quietos, muchachos. Dejemos a nuestras generaciones. El abuelo era así. Dice que mi abuelo cuando se enojaba se le paraban los bigotes, así quedaban todos. Pero resulta que yo vine a Cristo, tuve que empezar a ser más manso. El que aprende de mí, ¿cómo se transforma su corazón? ¿En qué? Más manso y más humilde. Estamos aprendiendo de Cristo, estamos aprendiendo de nuestro propio corazón o del corazón humano, o de las motivaciones humanas que nos enseñan. Tenemos que aprender de Cristo. Aprendan de mí que soy manso. Aprenda de Cristo, hermano. Apártese del mal y haga el bien. Sus labios no hablen engaño. Sujete su lengua. Si alguien, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, apártese del mal. Vaya apartándose cada vez más del mal. Todo aquello que es nocivo espiritualmente hablando, todo aquello que es perjudicial, todo aquello que es dañino, apártese del mal. Y el creyente dice, yo no hago más mal, pero ahora te dice algo más. Haz el bien. Haz el bien. No que yo soy malo por naturaleza. Éramos malos en Cristo, pero ahora estamos en Cristo. Y si estamos adquiriendo sabiduría y la ponemos en práctica, ¿en qué va a redundar eso? En buenas obras. Amén. ¿No sabéis que Dios escogió a los pobres, no a los ricos? Dios quiere hacerte rico. Dios no escogió a los ricos, Dios escogió a los pobres. Y eso está hablando materialmente. Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe y herederos de las promesas que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Hay alguien que ama a Dios acá? Amén. Amén. Dios puede hacer que tu vida aparezcan esos días malos. No por arte de magia, entre comillas, como que si la magia hiciese algo. No, sino trabajando, espiritualmente hablando, con la sabiduría que cada día el Señor quiere darnos. Amén. Amén. ¿Qué haremos de aquí en más con nuestro tiempo que nos queda, entre comillas, libre? ¿Lo aprovecharemos mejor? Amén. Pongamos en práctica lo que escuchamos. ¿Alguien quiere amar la vida y ver días buenos? Me he encontrado con muchos creyentes amargados. Muchos creyentes amargados, quejosos. Y a veces saco conclusión, digo, es que la hermana nunca creció en sabiduría. Crezcamos en sabiduría, porque tenemos esa receta espiritual para forjar días buenos, tiempos buenos. Trabajando espiritualmente para que el Señor nos provea esos tiempos buenos, o tiempos, como le dijo Pedro a la multitud, tiempos de refrigerio. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios, no insensatos, a redimir el tiempo, Señor. A partir de aquí comprarlo de una manera totalmente diferente, verlo de una manera diferente. Tiempos perdidos, tiempos vanos, tiempos donde aparecemos, como dice Pablo en su palabra. Me temo que la gracia de Dios ha sido en vano sobre vosotros. Y muchas veces la gracia de ese tiempo que tú nos brindas es en vano, Señor. La ocupamos en cosas
futiles, cosas que no nos edifican. Que hagamos como tu palabra en el libro, la palabra en la pluma de tu apóstol Pablo, nos escribiste, Señor. Todo les conviene, todo les es lícito, mas no todo les conviene. Todo les es lícito, pueden hacer lo que quieran con el tiempo en este caso, pero no todo es lícito, no todo les conviene, no todo les edifica. Ayúdanos a trabajar ese principio espiritual con el tiempo, para traer al corazón cada día lo que nos resta de aquí para adelante, Señor. Que tu palabra nos va a demandar aquel día. Te enseñé acerca del tiempo. ¿Qué lo hiciste con él? Ayúdanos. Amén. De ella, de toda palabra que los hombres escuchan de mi boca, dijo Cristo, de ella darán cuenta en el día postrero. Señor, vamos a dar cuenta en nuestro tiempo a partir de hoy. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo a partir de hoy? Ayúdanos a tomar conciencia, Espíritu Santo, de tu omnisciencia, de tu omnipresencia, de tomar conciencia de que debo utilizar e invertir mejor tu tiempo, esa oportunidad que cada día tú nos brindas, Señor. Muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por edificarnos como iglesia. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayude con tu Espíritu Santo ahora a aplicarlo de aquí en más, que lo guardes en nuestro corazón, séllalo en nuestro corazón esta palabra, que el enemigo no la robe, Señor, a partir de ahora. Que tomemos una preponderancia importantísima del tiempo, ese que pasa y no vuelve más, para aprovecharlo mejor, para redimir el tiempo con los de afuera. A veces aportamos cosas inútiles a lo de afuera, cuando toda palabra que saliera de nuestra boca o de nuestro corazón tendría que ser sazonada con sal. Esa gracia de tu Espíritu Santo, trayendo a la gente esperanza, vida, confianza en ti, en tu palabra. Y a veces salimos hablando cosas que no tenemos que hablar. Nos ayuda, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, rogándote que esta palabra sea consolidada, de alguna forma reafirmada, Señor, con señales que la sigan, porque tu palabra dice que tú confirmabas la palabra que los discípulos predicaban con señales que la seguían. Confirma tu palabra con señales en el cuerpo, Señor, de aquel que está necesitado, que necesita una operación espiritual, Señor, en su cuerpo, en esa medicina que tú prometes aportar para el que teme a Jehová y se aparta del mal. Tú dices en tu palabra, yo aportaré medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos, Señor. Cánceres, tumores, desaparezca por el poder de tu palabra. Tú puedes hacerlo, Señor. Enviamos la palabra. Aquel hombre dijo, no necesito que entres en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Enviamos esa palabra de bendición, de sanidad, de liberación, Dios mío, de opresión del diablo, Señor, que tiene oprimida alguna alma, Señor. Oh, Señor, libértalo en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra y traiga vida y vida en abundancia como Cristo nos prometió. Padre, te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Decimos juntos, como siempre, amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Decimos amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, amados. Sale el sol, es un nuevo día, cantaré a ti otra vez, no importa lo que venga, confiaré en ti, en todo tiempo yo te santo es tu